¿verdad? Porque ese Dios está comprobado de que ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros. Y aún en los momentos difíciles podemos decir, Dios está con nosotros. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios, hermano? Ah, qué bueno. Recuerden que no hay mejor lugar donde podemos estar disfrutando de su presencia, precisamente que en la casa de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo está donde quiera que nosotros vayamos. ¿Cuántos lo creen? Y ha estado con usted en su lugar de trabajo, ha estado con usted en su casita, pero también sé que donde quiera que nosotros vayamos está la presencia de Dios. Pero este lugar ha sido designado precisamente para que el poder de su Espíritu Santo se manifieste a favor de nuestras vidas. Así que bienvenidos sean todos, amados hermanos. Tengo acá una buena cantidad de peticiones. También vamos a pedirle a Dios que Él sea el que esté hablando a nuestras vidas y sobre todas las cosas que Él mande precisamente su palabra, el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Así que le animo a ponerse de pie, ¿le parece? Para que juntos oremos al Señor, puestos de acuerdo, como dice su palabra. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú has sido con nosotros, darnos, Señor, la manifestación de tu Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu señorío. Gracias por el momento de refrigerio espiritual para poder alabar y exaltar tu precioso nombre. Gracias te damos, Dios mío, sabiendo de que tú eres galardonador de los que te buscan y te hallan los que temprano te buscan. Gracias te damos, Padre Celestial, por este momento que tú nos has concedido, exaltar tu precioso nombre, reconocer que pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Gracias, Dios mío, estamos tan agradecidos porque no dudamos que en tu presencia, Señor, hay bendición, hay poder, hay manifestación de tu Espíritu Santo. Ahora te pedimos, Padre, que estés con nosotros, que tú seas, Señor, el que estés obrando a favor de cada una de estas peticiones de oración. Te ruego, Padre Celestial, toma control de esa sanidad de fiebre sobre nuestra hermana Marisela Velázquez. Oramos por ese sistema nervioso de Carolina Mejía, de nuestra hermana Vilma Funes. Sánale, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Sabemos, Padre Celestial, que nada acontece, Señor, sin que tú lo permitas. Y aquí estamos una vez más anclados a esta verdad, que todo lo que pidiéremos puestos de acuerdo lo vamos a recibir. Ahora, Señor, sana a Marta González. Toma control de ese sistema inmunológico de Karen Parada Peña. Ponemos delante de ti, Señor, a nuestra hermana Sandra Galeas. Sé tu propicio, Señor. Toma control de cada una de estas necesidades. Sé tú, Señor, nuestro pronto auxilio. Sé tú nuestro médico por excelencia. Oramos juntos, Dios mío, para que tú, Señor, tomes control de cada una de estas necesidades. También te pedimos, Señor, protección sobre Kevin Granillo y familia, conversión sobre María Sánchez, conversión también sobre nuestra hermana Eva Granados y familia. Oramos también por sanidad sobre esa familia, Dios mío. Sé tu propicio, obrando a favor de cada una de estas personas. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, se pose sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, escucha la oración de tu pueblo, escucha la oración de tus hijos. Levante sus manos al cielo, iglesia, y dígale al Señor: Señor, también te ruego mi necesidad, te ruego por mi problema, por mi angustia, esa dificultad que usted está enfrentando. Dígale: Señor, aquí levanto mis manos y yo pongo delante de ti, Señor, esta dificultad, este hijo, este problema, esta enfermedad, esta situación adversa, Dios mío, la ponemos delante de tu presencia. Y no a nosotros, oh Jehová, sino a tu santo nombre sea toda la gloria. Exprésele, mi hermano, su necesidad al Señor, porque todo aquel que pide recibe, dice su palabra, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. Dígale al Señor con toda libertad: Señor, esta es mi necesidad, esta es mi angustia, esta es mi tribulación. El Señor está aquí, iglesia. El Dios Todopoderoso está aquí. Ministra nuestras vidas, Señor.
Llénanos con tu Santo Espíritu. Da cobertura, Señor, a nuestras necesidades. Somos, Señor, tus hijos. Somos tu pueblo, Señor. Y ahora te pedimos también, Señor, que al abrir tu palabra, este libro sagrado, tú puedas edificarnos, tú puedas enseñarnos, tú puedas darnos, Señor, el alimento espiritual. Llénanos más de tu presencia, y en lo que tu palabra está siendo anunciada, abre el entendimiento, llena cada corazón y sé tu propicio, Señor, a través de tu palabra, entender, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta hora. Gracias te damos, Dios mío. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor, la alabanza solo para ti. Dele gracias, hermano, dele gracias al Señor, dele gracias, dele gracias. Él ha escuchado nuestro clamor, Él está con nosotros, Él está en medio nuestro. Oh Espíritu Santo, gracias te damos en esta hora. Gracias, habla a nuestra vida, habla a nuestros corazones, te lo suplicamos. Gracias, bendito Rey, a ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Un fuerte gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a buscar la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 19 hasta el versículo número 21. Esos 3 versículos vamos a leer. Gloria al Señor. Qué precioso es nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Sí, Él está acá en medio nuestro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo número 19. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Quiere escucharle la lectura? Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No se siente. Una vez más el versículo 21, pero hágalo más fuerte. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando dicen amén a esa verdad, ya vamos a explicar. Antes de tomar asiento, tranquilo. Levante su Biblia, quiero ver cuántos han traído la Biblia. Si no, han que hacer el celular, ¿verdad? Porque algunos ahí leen. De eso vamos a tener la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, he querido leer estos 3 versículos de la palabra de Dios, porque aquí el apóstol Pedro está hablando de que los hijos de Dios tenemos también una palabra profética más segura a la cual aferrarnos. Y también nos dice que es como una antorcha que ilumina precisamente o alumbra el lugar oscuro. Y realmente eso es precisamente de manera literal lo que la palabra de Dios manifiesta precisamente para cada uno de nosotros. Lo que me llama la atención, y lo manejo a manera de introducción, quisiera mencionar 3 cosas. Lo primero de ellos es de que Él nos dice, entendiendo primero esto. Ajá, Pedro, ¿el qué? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación. ¿Qué dice? ¿Por qué está diciendo el apóstol Pedro de esa manera? Es decir, lo que la Biblia, lo que ahora conocemos como la Biblia, la palabra de Dios, no es, dice, de interpretación privada.
sino es que para que cada uno de nosotros entendamos lo que Dios quiere transmitirnos a través de su bendita palabra. Yo creo, hermanos, y sin temor a equivocarme, que hay dos tesoros de las cuales la iglesia precisamente puede y debe disfrutar. La primera es el conocer precisamente la gracia y la misericordia de Dios, es decir, que tengamos la salvación de Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan por ese regalo? Pero el segundo regalo, hermanos, que nosotros muchas veces Dios lo ha dado, es la Escritura, la palabra de Dios. Pero muchas veces no le damos el valor precisamente que ella conlleva a la hora de ejercitar lo que nosotros queremos, y por qué no decirlo, lo que Dios desea transmitirnos a través de ella. Mire el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, que dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este versículo es clave porque ahí nos dice específicamente o habla acerca del tema de la inspiración de las Escrituras. En otras oportunidades, hermanos, hemos hablado acerca de cómo la Biblia ha sido preservada, cómo muchas personas ofrendaron su vida para que ahora nosotros tengamos lo que nosotros conocemos como la Escritura Sagrada o la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero también hemos hablado en otras oportunidades la parte de la canonización. ¿Cómo es que un libro llegó a ser parte de la Escritura Sagrada? Y ahí es donde entramos ya en detalles, porque ¿cómo es que unas religiones presentan más libros y cómo es que la iglesia cristiana evangélica presentan solamente algunos libros compilados dentro de la palabra de Dios? Eso lo puedo resumir, amados hermanos, en la canonización. Y es de esta manera. ¿A qué me refiero? Que cada libro tenía que cumplir ciertos elementos para que fuesen parte del canon de la Escritura. Y por eso es que ahora viene Pedro y se aferra a esa antorcha que ilumina el lugar oscuro, y que la profecía no fue escrita para guardarlo o para ser de interpretación privada. No, dice Pedro. Y como si fuera poco, fue traída por voluntad humana, y que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahí es donde surgen todavía otros problemas. Y como le dije que eran 3 elementos a manera de introducción, ya mencioné 2. Vamos al segundo. ¿Qué ha sucedido? Porque si vamos a hablar acerca de la Escritura, si vamos a hablar acerca de la inspiración, porque han surgido tantas, voy a decirlo, comentarios, porque han surgido tantas revisiones dentro de la palabra de Dios, y por qué hoy en día, cómo tener la seguridad de que realmente este libro no contiene errores, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo es que a pesar de tantos años que la Biblia fue compilada, voy a decirlo, o escrita, cómo es que ahora podemos tener la plena seguridad de que este libro es la palabra de Dios? Más allá de que si uno le pregunta, hermano, por ejemplo, usted va a evangelizar a una persona y usted lo primero que va a ocupar, voy a decirlo, para evangelizar, ¿qué es? La Biblia, unos versículos de la palabra de Dios. Por ahí es donde viene el punto, y yo quiero preguntarle ahora en esta noche a la iglesia: ¿qué es lo que usted puede responder a la hora que las personas digan, mire, ¿y cómo es que usted tiene la seguridad de que este libro es la palabra de Dios? Nosotros podemos tomar bases, ¿verdad?, escriturales, que ya le voy a mostrar que son evidencias internas. Pero ¿será solamente tan sencillo de decir, no, es que la Escritura es palabra de Dios? Sí, pero porque es palabra de Dios, porque ha sido inspirada, porque reconocemos estos libros como parte del canon de la Escritura, que es palabra de Dios. Ahí es donde surgen, hermanos, más interrogantes, porque si tomamos en cuenta,
lo que la escritura y cada uno de los versículos dicen, vemos escritores, y oiga cómo lo menciono, la palabra escritor, vemos escritores citando dentro de la misma escritura poetas o poesía que llegó a ser parte de la escritura sagrada, que eran poemas escritos no para una iglesia en particular, sino para sustentar una verdad. Ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y qué sucede? Bueno, en la actualidad, y este es otro punto que surge como inconveniente, se cuentan con miles de documentos que nos permiten cada día reconstruir de manera muy segura los textos originales. Pero note cómo lo estoy mencionando, porque hay personas que dicen, mire, ¿y por qué hay tantas revisiones? Que la NBI, que la traducción del lenguaje actual, la versión Reina Valera 1960, ahora Casiodoro de Reina ya tiene otra revisión, que si no mal recuerdo es la revisión del año 2002, pero la última revisión. Uno se preguntará, y realmente después que han traducido, porque hay otro problema, que la escritura que ahora nosotros tenemos está en el lenguaje español. ¿Y quién dice que al traducirlo del lenguaje original no se perdieron algunas palabras? Y ahí se rompe la inspiración, dicen algunas personas. No, no, no. Al contrario, quiero mostrarle a la luz de la palabra de Dios de que la Biblia contiene la palabra profética más segura a la cual nosotros podemos aferrarnos. ¿Están acá, iglesia? Vaya, primero, vamos a romper el hecho de las nuevas, voy a decirlo, traducciones que han surgido. Y se lo voy a resumir de esta manera. Las traducciones solo vienen para dar, voy a decirlo, más confiabilidad a la palabra de Dios. Es decir, que lo que van buscando las nuevas traducciones, o voy a decirlo de esta manera, versiones más recientes, es un aprendizaje más fácil de interpretación. Y voy a citar específicamente un versículo que es con lo que cerré precisamente cuando estuvimos dando la doctrina de la inspiración. Y quiero que comparemos esta tabla. Acá le puse en el lado izquierdo el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Pero fue la antepenúltima revisión de la Reina Valera, es decir, Casiodoro de Reina, el año de 1509. Y Mateo 6:24, que es la traducción que nosotros exactamente estamos usando, la versión Reina Valera 1960. Vaya, pero vamos por orden. Miren lo que dice Mateo 6:24 en la Biblia, en la escritura que usted está manejando, 1960. Ninguno puede servir, ¿qué dice? Vamos, ayúdeme, a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimulará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y qué dice? Y a las riquezas. Pero esa es la versión que nosotros estamos manejando, ¿verdad? Desde hace años. Pero ¿qué era la versión anterior de esta revisión que nosotros teníamos? Miren lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y a qué dice? Y a Mamón. En la cultura, o en la época más bien, de este Nuevo Testamento, Mamón era una divinidad, era como un dios, el dios del dinero. Pero note, para Casiodoro de Reina era, voy a decirlo, de fácil interpretación, porque sus lectores manejaban la palabra Mamón, que era el dios del dinero. Pero viene ahora, en esta nueva revisión, él dice, hey, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Ahora le pregunto, ¿da una fácil comprensión, sí o no? Porque si yo no le explico a usted quién era Mamón, usted no va a entender más que solo el hecho de que no se puede servir a dos señores. Y por eso es importante, ¿verdad? Entonces, lo que vienen a hacer, hermanos, las nuevas revisiones de la Biblia es simplemente un lenguaje más comprensible para el lector. Eso es todo.
Pero que la Biblia está siendo alterada, no, la Biblia sigue siendo palabra de Dios. Ahora, tengo que aclarar que la Biblia no es simplemente un libro que se lee como para informarse. La Biblia no es simplemente el que usted pueda adquirir un conocimiento. Hay mucho conocimiento, pero no se debe de leer solamente como una información, porque hay personas que solamente leyendo la Escritura han sido transformadas por el poder de Dios. Entonces no es simplemente como decir, voy a leer 100 años de soledad o la obra tal y de alguna manera así es la Biblia. No, 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 la Biblia no es así. La Biblia está comprobado que transforma, que cambia. La palabra de Dios, como ella misma lo dice, afirma que es unánime, que transforma, que nos ilumina y, por qué no decirlo, nos juzga cuando es necesario juzgarnos. Nos prepara y, por qué no decirlo, nos hace crecer espiritualmente. Aquí quiero citarle, váyase conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos, abra su Biblia. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3, el versículo número 16, donde nos dice, capítulo número 3, versículo número 16. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Solamente ese hecho, antes de leer el versículo 18, nos dice que toda, no alguna. Hermano, pero ¿cómo es que acá Pablo le escribe al Timoteo y le dice que toda la Escritura es inspirada por Dios? ¿Y qué significa la palabra inspiración? ¿Y por qué dice que toda la Escritura? Yo les pregunto, ¿y será que Génesis es inspiración de Dios? ¿Será que Apocalipsis con todo eso de las plagas y todo es inspiración de Dios? Si es que ahí lo está diciendo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces note, acá podemos ver que toda la Escritura, haciendo, voy a decirlo, ninguna excepción de un capítulo, de un versículo en particular, de un libro de la Biblia, aunque no se mencione la palabra Dios, es inspirado, es inspiración de parte de Dios. Ahora, ¿será que la Biblia dice lo que los autores escribieron hace ya varios años? ¿O eso de que los manuscritos originales decían esto? ¿O con lo de la cueva de Qumran que hallaron hace poco? ¿O el documento Q para hacer sustentar lo que dicen los evangelios? Con todo lo que usted pueda estar escuchando hoy en día, podemos llegar a una conclusión. Y es de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y lleva objetivos claros a través de esa inspiración. Redarguir, juzgar, lo menciona, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean preparados para toda buena obra. La Biblia comenzó a ser escrita hace unos 3600 años y se completó hace unos 2000 años. Todo ese tiempo, hermano, ¿será que algún documento se perdió? Por eso es que quizás, ¿verdad?, la otra religión tiene más libros y quizás los encontraron a tiempo y a nosotros nos dieron una parte nada más. No, es que lo que tenemos es lo que Dios quiso que quedara como parte de la inspiración sagrada. En realidad, mis queridos hermanos, la Biblia es el libro más antiguo que conserva la humanidad. Y no solamente por su antigüedad podemos decir que la Escritura es sagrada y es inspirada por Dios, sino que podemos citar, y vamos a hacerlo de hecho, citando Hebreos. Váyase a Hebreos, capítulo número 4,
Vea qué precioso. Hebreos capítulo número 4, versículo número 12. ¿Lo tiene? Porque la palabra de Dios es viva, dice, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, ¿y qué dice? Y las intenciones del corazón. Uno puede, hermano, leer un versículo de la palabra y poder a la siguiente semana volver a leer el mismo versículo, y Dios siempre le habla a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, porque la palabra de Dios es eficaz, porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Y uno puede decir, hermano, pero ¿cómo tener la seguridad? Porque la Biblia, si se escribió en idiomas diferentes, este es el punto, uno podrá decir, y aún así cuando lo cambiaron al idioma español o al idioma inglés, ¿será que no alteraron ninguna palabra? No, es que en eso realmente consiste la inspiración de la escritura. Porque, por ejemplo, podemos citar, ¿verdad?, idiomas que quedaron prácticamente reflejados dentro de la escritura sagrada, como el que encontramos en el libro de Daniel, por ejemplo, hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con algunos pasajes de Daniel en arameo. Por ejemplo, ¿se recuerda cuando aquella mano encalada en la pared? Cuando el rey Belsasar tenía gran fiesta y había mandado a traer todos los tesoros, las vasijas de oro, y daba, voy a decirlo, continuidad a la fiesta que él tenía. Y de repente salió la mano encalada en la pared escribiendo Mené, Menel, Tekel, Uparsi. ¿Se recuerda de eso? Y que él mandó a preguntar, ¿y cómo? ¿Y qué dice esto? Y dice que todos los sabios, todos los hombres, y nadie podía decirle qué era. Y viene una persona y le dice, mira, en tiempos de tu padre había un hombre llamado Daniel. Yo sé que él te puede dar la interpretación, pero esas palabras eran literalmente, hermano, lo que acabo de estar mencionando, otro idioma a lo cual estaba haciendo referencia. Ahora, ¿por qué menciono el ejemplo de Daniel? En primer lugar, porque estamos hablando, ¿verdad?, literalmente de otro idioma en lo encalado de la pared. Y Daniel, usted conoce la historia, le dio literalmente la interpretación. Pesado ha sido y ha sido hallado falto. Tráiganle todo lo mejor a Daniel y denle esto. No, si tu reino ya hasta aquí se queda. Ya no. Pero note, ahí encontramos como parte de la escritura ese idioma que le estoy haciendo referencia. Ahora, el proceso mediante el cual fue escrito el contenido de la palabra y el cual nosotros manejamos, y lo hemos visto tanto en Hebreos como en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y el texto base que mencionábamos, que ¿cuál era, por cierto? ¿Cuál fue el primer versículo que le di al iniciar la reflexión? Segunda carta ¿de quién? Gracias, de Pedro. Volvamos ahí, porque ahí aparece. Por eso tomé como base este texto, porque aparece la palabra inspiración. Versículo 21 del capítulo número 1 de la segunda carta de Pedro. Porque nunca, ¿qué dice? La profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero aquí hay que tener en cuenta, hermano, dos elementos que no puedo pasarlos por alto. En primer lugar, no era que en ese momento aquella persona quedaba en un estado que no podía estar en su juicio cabal y en ese momento Dios le hablaba y él tenía que estar escribiendo. No, no es así, porque ahí se rompe la inspiración. Lo que está diciendo es de que los santos hombres de Dios hablaron siendo ministrados por el Espíritu Santo. Y yo le aseguro, y más de alguno de los escritores que tenemos dentro de la Escritura Sagrada, quizás ninguno de ellos se imaginó que esto iba a ser parte de la Escritura Sagrada. Yo le aseguro que cuando Pablo escribió la carta a su hermano, amigo Filemón, yo le aseguro que él
ni tan siquiera iba a dimensionar que esa carta iba a ser parte de la Escritura Sagrada, porque lo único que escribe no toca grandes temas doctrinales. Lo único que le pide es que reciba a Onésimo y que respete la decisión que él ha tomado. Ahora, si no lo quiere, pues él lo recibe en su ministerio de cárcel y él puede y me puede ser útil en el ministerio, pero no quiero hacerlo por mi voluntad, sino que tú obedezcas la palabra que te he dado. Pero note cómo es que un libro puede hacer parte del canon de la Escritura. Cómo es que estos grandes hombres de Dios fueron inspirados, dice, mediante la cobertura del Espíritu Santo. Pero hay otro elemento, hermano, que no puedo pasar por alto, y es el siguiente. Y es de que no era tampoco como yo literalmente le he mencionado, que en ese momento agarraban papel y lápiz. Bueno, no había en esa época, pero para que me entienda, que en ese momento ellos quedaban sin un conocimiento y empezaban a escribir por revelación. No era así. Dios hablaba, claro, Dios les hablaba. Era que Dios los usaba con su lenguaje, con su forma de ser. Sí, todo eso, hermano, quedó como parte de la Escritura. Es más, a mí me sorprende que como siendo parte de la Escritura, el libro de Dios, palabra viva y eficaz, como dice Hebreos, porque el Señor no quitó los errores de estos personajes, sino que quedaron como parte de la Escritura Sagrada. Porque aún, hermanos, como le he dicho en otras oportunidades, aún de los errores de los grandes héroes de Dios, de la fe, podemos aprender, porque es palabra de Dios. Vea qué interesante. Entonces, los hombres fueron utilizados a medida que eran llevados por el Espíritu Santo y eran capacitados para hablar de Dios, y hablaron, ¿qué dice? Palabras divinas. En esas palabras, que muchas veces eran un lenguaje folclórico de la época, eso se convierte en una palabra divina. ¿Me están siguiendo? Para esto voy a dar dos ejemplos. El primero de ellos es en el libro precisamente de Nehemías. Vámonos a Nehemías rapidito. Véalo conmigo. Libro de Nehemías, capítulo número 6. El capítulo 8, mejor de una vez. Le iba a dar el contexto, pero mejor de una vez. Esdras convoca a todo el pueblo, donde ya han reedificado los muros, las puertas han sido reedificadas, tiempo después de la deportación. Dice el versículo 2: y el sacerdote Esdras, del capítulo 8 de Nehemías, y el sacerdote Esdras trajo, ¿qué dice? La ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y termino, versículo 4. Y el escriba, que dice, Esdras, es sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, y empiezan los nombres. Pero ¿qué quiero destacar? Que en ese momento lo que Esdras estaba haciendo, convocando a todo el pueblo para leer la ley, yo le aseguro que él ni siquiera imaginaba que eso iba a quedar parte como de la Escritura Sagrada hoy en día. Pero en ese momento él no se imaginó. Entonces note, los hombres de Dios fueron utilizados, llevados precisamente para una capacitación. Y aquí, hermano, dentro de los escritores tenemos una selectividad de parte de Dios extraordinaria. Tenemos hombres preparados, un médico, pero también tenemos personas que no tenían mucha preparación, pero que Dios lo fue instruyendo con su Espíritu Santo. ¿Qué decían de aquellos hombres pescadores que estaban remendando sus redes todas rotas y viejas?
Y el Señor les dijo: ya no serán pescadores, ya no serás pescador de peces, serás pescador de hombres. Y estaban esos hombres remendando sus redes porque el rabino local los había desechado. Pero cuando vino el rabino de rabinos, el maestro Jesús, resulta que los que habían sido rechazados son los que él elige. Y que dice ya en el libro de los Hechos que eran hombres sin letra y del vulgo. Entonces, a la hora de ver una selectividad, hermano, en cuanto a lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, no, hombre, sorprende, hermano. Porque resulta que, como dice el profeta, uno de los profetas menores, que era simplemente boyero. O sea, no era un personaje reconocido de la época, de gran renombre, de una estructura, voy a decirlo, de una maestría. Todo eso, si usted puede hacerlo, hágalo, claro, estudie, es bueno. Pero a la hora de definir quiénes somos delante de Dios, eso no lo define. Lo que lo define es nuestra relación con Dios y la lectura de su palabra. Entonces Dios los usó, los inspiró, y tenemos de diferentes clases sociales, pero usó, voy a decirlo, su personalidad. El Señor no omitió la personalidad de cada quien. Tenemos a Pedro, ¿verdad? Un hombre muy impulsivo, pero ahí está, aprendemos de él. Tenemos un hombre más tranquilo, más cariñoso, que se recostaba al lado del maestro, del pecho de Jesús, Juan. O sea, su personalidad, aún esa personalidad, Dios la construyó para poder ser parte de esa inspiración que Dios tenía para cada uno de ellos. Entonces, sus experiencias, sus percepciones, pero cada palabra al final fue lo que Dios decía. Porque, ¿por qué digo personalidad? Ve a quien habla más del amor, sino Juan, que precisamente se recostaba al lado de Jesús. Y por eso le dice: hijitos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Pero vea a Pedro cómo habla, totalmente diferente. O sea, la personalidad se ve reflejada en cada escritura. Le dije que iba a poner 2 ejemplos, pero le voy a poner un tercero, el último, Pablo. Mire, Pablo se acondicionaba al grupo con cual él estaba predicando. Si llegó al Areópago de Atenas, no, hombre, hermano, vea la clase, porque eran hombres cultos, eran hombres que tenían, voy a decirlo, ejercicio del griego, lo dominaban muy bien. Entonces viene Pablo y va a citar muchos poetas precisamente de ese momento, pero va a enlazarlos con versículos de la palabra de Dios. Cuando se presenta su defensa, voy a decirlo de esta manera, no, hombre, hermano, qué palabra la que está utilizando. Y cuando se presenta delante de Festo, de Agripa, no, hombre, que le toca la justificación por fe, que el juicio venidero, que el dominio propio. Son temas, hermano, muy profundos, y 2 de ellos son hasta temas de doctrina. Y eso es lo que le está diciendo. Al final aquel dice: por poquito me persuade, ¿verdad? Casi me convences a ser cristiano. O sea, uno puede, hermano, leer la palabra de Dios, y uno puede ser edificado y adquirir cierto conocimiento, pero la palabra de Dios es más que eso. Por eso mucho tiempo atrás, ¿sabe qué escribió Isaías? No, hombre, la hierba se seca, la flor cae, pero la palabra de Dios, dice, permanece para siempre en nuestras vidas. Mire qué lindo. Y era un profeta que estaba hablando acerca de la palabra de Dios, que ni se imaginó también que iba a ser como parte del milagro de la inspiración de la cual estamos hablando. Los hombres fueron usados, inspirados por el Espíritu Santo, y hablaban literalmente de parte de Dios. Quiero, hermanos, también aclarar un elemento dentro de esto de la palabra de Dios, y es la división de capítulos y lo que nosotros conocemos como versículos. Cuando los escritores escribieron, eso no eran, o sea, no existían los capítulos ni los versículos. Eso se hizo, voy a decirlo, para que posteriormente la iglesia o los lectores supieran, voy a decirlo de una manera más comprensiva, llegar a un momento de lectura.
Entonces, la división de capítulos, tal y como la tenemos hoy, se hizo, para aquellos que llevan sus datos, en el año de 1228, o sea, mucho tiempo después. Y las divisiones de versículos fue hasta el año de 1551. O sea que cuando Pablo escribió la carta a la iglesia de los tesalonicenses, no es que Pablo va a ir usando un amanuense o alguien que dictaba, un secretario, como lo hace en la carta a los romanos, y él les decía: vaya, ahora vamos a escribir el capítulo número 1, ahora ya terminamos, vaya, ahora pasate a otro, vamos al capítulo 2. No, ellos fueron inspirados de corrido, no habían capítulos ni versículos. Era para nuestro, voy a decirlo, flexibilidad a la hora de buscar la palabra de Dios, porque es de manera más fácil, ¿verdad? El que yo le haya dicho a usted: vamos a buscar Nehemías capítulo número 8, a que yo empiece, hermanos, a buscar, ¿verdad? De una manera más fácil es hablar acerca de capítulos y versículos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, porque eso no estaba antes, sino fue hasta años posteriores. Ahora, veamos esas evidencias a las cuales he estado haciendo referencia. Las evidencias que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios son clasificadas en evidencias internas y evidencias externas. Esto voy a hacer rapidito, porque esto sí está como parte del manual de doctrinas. Y usted sabe que yo no vengo a leer el manual, yo vengo a explicarle. Ahora, ¿cuáles son las evidencias internas? ¿Alguien sabe? Los que estamos hablando de que internamente, como dice el hermano, por dentro, ella misma declara ser la palabra de Dios. O sea, las evidencias internas son esos versículos acaecidos dentro de la misma palabra que ella se autoproclama como la palabra de Dios. Por eso leíamos Hebreos, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero ¿cuáles son las evidencias externas? Las evidencias externas, y aquí me voy a detener en tres, son muchas más, pero no quiero llevarme más tiempo. Les voy a dar tres que para mí son fundamentales a la hora de hablar acerca de la inspiración. En primer lugar, es la aceptación. ¿Y a qué nos referimos con evidencias externas? Como las evidencias internas son las que declaran ser la palabra de Dios, en teología se reconoce como evidencias externas aquellos elementos que están fuera, pero que se pueden, voy a decirlo, normalizar y visualizar, porque a pesar de tantos años, tanto tiempo que fue escrito, ha sido el libro más aceptado por toda la humanidad. En primer lugar, porque se ha traducido este libro al mayor número de idiomas que ningún otro libro. Hay obras muy famosas, hay libros de escritores, sobre todo que escriben poesía, que son traducidos a varios idiomas, pero la Biblia es el libro que se ha traducido en la mayor cantidad de idiomas. Por cierto, este dato es hasta el año de 2005, que la Biblia se había traducido a más de 2303 idiomas y dialectos. Esa evidencia de aceptación entre las personas, no voy a decirlo entre el pueblo de Dios, entre las personas, esa aceptación hace que sea una evidencia externa. Yo no sé si le he contado, ¿verdad? Pero había una persona que hablaba constantemente a la radio, y cuando nomás salía un estudio del pastor Mario Vega, lo pedía. Y yo creo que le conté eso cuando surgió ese estudio de Génesis, que eran más de, si no mal recuerdo, más de 200 mensajes de ese primer libro de la Biblia, del estudio que dio él. Cuando lo programamos acá por primera vez en Restauración 1450, no, hombre, no habían pasado ni 2 mensajes cuando la persona habla y nos dice: hermano, fíjese que yo quisiera todo ese estudio. Mire, pero este estudio sí es bastante amplio, son tantos discos, pero no sé si lo quiere. Sí lo quiero. Y si puede, me dijo, tráigamelo a un consultorio. Es un médico de acá de San Miguel. Estoy hablando de hace años, ¿verdad? Cuando salió ese estudio. Lo que quiero decir es lo siguiente. Pues yo decidí, bueno, se lo voy a llevar yo. No mandé a nadie, sino que fui directamente. Yo le digo: Dios le bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, aquí le traigo, ¿verdad? El encargo, ¿verdad? Todos los estudios. Mire, son tantos, le digo yo. Lo que le quiero decir es lo siguiente, que para mi sorpresa, ella me dijo:
No, me dijo, pero es que yo no soy cristiana, me dijo. A mí me gusta escuchar, me dijo, los mensajes del pastor, me dijo. Y yo leo la Biblia de vez en cuando, me dijo, pero yo no. Mire, ojalá, verdad, que a estas alturas ya sea cristiana. Pero aquí, ¿por qué quiero destacar esto? Que las personas lo aceptan, muchas de ellas, pero lo leen o escuchan como un libro más. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, hermano, sin ningún, voy a decirlo, tipo de prejuicio, así como está ese testimonio que les estoy comentando, han habido testimonios de la radio que solo leyendo un versículo de la palabra de Dios, la gente habla llorando, que quieren venir a congregarse, porque lo que ese versículo le ha dicho ha transformado su corazón. Y uno se queda, wow. Esa es una evidencia externa. Vamos a la segunda de 3. Son también, como decía Pedro, parte de la profecía bíblica. Y es que se profetizan con mucha anticipación, con muchos años, hermanos, de antelación, la venida del Mesías, el lugar de su nacimiento, su carácter, los milagros, sus palabras, la forma de su muerte, su sepultura, la resurrección. Y no estoy hablando del Nuevo Testamento, estoy hablando de los profetas que anunciaban cómo Jesucristo iba a nacer, iba a morir, pero iba a resucitar. ¿Y cómo, hermano? Pero es que, ¿será que por medio de teléfono le envió Pablo un correo, verdad, allá a Moisés? No, hombre, hermano, no existía eso. ¿Y cómo es que se pusieron de acuerdo? Eso es la inspiración. Eso es profecía bíblica. Y se lo voy a mostrar. Vámonos a un salmo. Esos salmos, verdad, que no les prestamos mucha atención, sobre todo esos salmos mesiánicos. Capítulo 21 del libro de los Salmos. Dice el capítulo 21. Este salmo fue, por cierto, escrito por David. Pero David, vea lo que escribe, hermano. Versículo número 4. Capítulo 21, versículo 4 de Salmos. ¿Qué dice? Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Vaya, ahí David ha venido mencionando los versículos anteriores como él como rey. Dice, el rey se alegra y en tu salvación cómo se goza. Pero cuando llega el versículo 4, ya no está hablando de sí mismo, está hablando de una profecía. Porque David no iba a tener vida eternamente. Dice largura de días eternamente. Está hablando de su hijo, del Hijo de Dios. Y oiga esto: grande es su gloria, versículo 5. En tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, que dice, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Pero note lo que está diciendo, hermano. Por eso se le conoce como salmo mesiánico, porque el escritor estaba hablando del Mesías. Y un texto, ¿verdad?, muy conocido. Isaías capítulo 7. El rey Acaz. Reyes se habían confederado, se habían unido para atacar precisamente al rey en turno, Acaz, que era el rey de Israel. Viene Dios, le habla precisamente a Isaías y le dice, toma a Sear-Jesub tu hijo y dile a Acaz que no se comprometa, que solamente busque mi presencia y yo me voy a comprometer a defenderlo, porque esos que lo van a atacar solo son dos cabos de tizón que humean. Pero vea lo que dice Isaías capítulo número 7. Dice el versículo número 4 del capítulo 7, y le dice, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Eran los otros dos reyes que se habían confederado para atacar a Israel. Por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías.
acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con los hijos de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y atemoricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Oiga esto, lo que le estaba diciendo es: mira, Dios dice que no le tengas miedo. Esos dos reyes que se han unido para atacarte solo son dos cabos de tizón que están humeando. Pero viene, le dice a Acaz: ajá, pero ¿y cuál es la señal que me das? Como siempre el ser humano, ¿verdad? No crea la palabra de Dios. Hoy no vinieron. Pero en ese momento todavía Isaías, dice el versículo número 10, habló también Jehová a Acaz, oiga, al rey, diciendo: está bien, ¿quieres señal? Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Lo que le dice, no me crees, entonces pide señal. Y puede ser una señal, ya sea que sea muy profunda o que esté muy arriba, pero te la voy a cumplir, le dice. No es la excepción, no es la regla de Dios, esta es una excepción. Porque normalmente Dios no da señales. Señal para los impíos, hermano, porque estamos hablando de un rey que Dios ha elegido. Y mire Acaz cómo responde. Parecía piadoso Acaz. Versículo 12. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Pero oiga lo que estaba pasando ahí. Parece, voy a decirlo, muy prudente, ¿verdad? Acaz. No era prudencia. ¿Sabe lo que había hecho este bárbaro? Le dice: no pediré y no tentaré al Señor tu Dios. Ese parecía de Elín San Miguel. ¿Sabe por qué? Porque atrás inmediatamente fue a sacar todos los tesoros de la casa real, todo el oro, y se lo fue a dejar a Tiglath-Pileser para que lo defendiera de esos dos cabos de tizón, como la Biblia lo declara. Viene Dios, a pesar de que aquel no pidió señal, Dios le manda señal. Y es un versículo pues muy conocido, ¿verdad? Oiga esto, versículo número 13 y 14. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y quién le dijo a Isaías que iba a venir el Hijo de Dios? Porque Emmanuel lo que significa es Dios con nosotros. Y uno se pregunta: pero ¿y todo esto, hermano? ¿Y cómo lo armó? ¿Y cómo supo Isaías? Ahí está la inspiración. Son las profecías, pues son una de las evidencias externas. Y cómo, voy a decirlo, el rechazo de Acaz para no pedir señal y no tentar al Señor tu Dios, como él lo dice, ¿cómo es que Dios lo usa para armar o dictar una profecía que iba a ser tan trascendental como anunciar la venida del Hijo de Dios? Y concebirá la Virgen y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a la tercera evidencia por el tiempo, y es el poder que la palabra de Dios da. ¿Por qué digo poder? Porque quebranta todo el corazón, porque transforma el carácter de los hombres, porque basta con dejar que Dios tome control. Y un versículo puede librar a las personas de vicios. Un solo versículo puede transformar al más vil pecador, lógicamente con la sangre preciosa del Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Quiero cerrar, hermanos, diciéndole que la naturaleza de la inspiración es necesaria considerarla, porque se han vertido, y solo voy a hablar de dos conceptos errados. Número uno, se han inventado para tratar de negociar esto del tema que he hablado, de la inspiración. Han surgido otras corrientes y le han llamado la inspiración mecánica o teoría del dictado. Pero esa teoría del dictado lo que busca simplemente es decir que los autores de estos libros, o los escritores, sería la palabra correcta, de los escritores de la Biblia, que Dios inmediatamente frizó la mente de ellos
y que Dios quiso dejar solo lo que Dios quería. Oiga cómo lo estoy explicando. Pero esa teoría es errada, porque aún los errores, aún las palabras de la época están plasmadas en la Escritura. Entonces, esa teoría de la inspiración mecánica no existe. Ojo con eso, porque lo que ella pretende es confundir a las personas que la Biblia no es parte de una inspiración de parte de Dios. Oiga, qué interesante. Y la segunda, la teoría del concepto, a lo que se le llama también como la inspiración dinámica. Esta teoría lo que busca despojar a la Biblia de su carácter sobrenatural y la reduce a un nivel de revelación general, destruyendo la infalibilidad, es decir, lo que la palabra de Dios manifiesta ser. ¿Y qué manifiesta ser? Que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La Biblia, mis queridos hermanos, seguirá siendo palabra de Dios por todas generaciones. Y nosotros vamos a ir, voy a decirlo de salida, si Dios no viene por su iglesia, vendrán otras generaciones. Y la Biblia seguirá teniendo el poder para transformar. Seguirá teniendo el poder para transformar al más vil pecador. Seguirá teniendo poder porque los años pasan, la flor se cae, la hierba se seca, inviernos van, inviernos vienen, años van, años vienen. Pero la palabra de Dios, la legítima palabra de Dios, permanece para siempre en nuestros corazones. Hoy que hay tantas formas de leerla. Por si a usted no le gusta leer, hay hasta Biblia en audio. Ya, si aún así no le escucha, hermano. O sea, sí es bueno, o sea, no le estoy diciendo que no lea, pero está bien, me voy a hacer caso de que usted vive mucho trabajando y que no sé qué y que no sé cuándo. Para que sea en audio, hermano. Póngala ahí en su lugar de trabajo, así un volumen suave. Hermano, y usted vea qué enriquecedora es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces vaya, le voy a dejar una tarea. Cuando llegue a su casa, vayan a desempolvar todas esas Biblias, porque compramos un montón y no las leemos. Hoy no vinieron. Pero la Biblia, hermano, seguirá siendo esa antorcha, mire, que cuando estemos en un lugar oscuro y no podamos ver, la palabra de Dios nos va a iluminar el camino, la sendera, la senda de justicia. Así que vayamos, hermano. Y lo que muchos ofrendaron con su vida, ahora nosotros lo tenemos acá como parte de la inspiración de la palabra de Dios. Quizás, hermano, tengo que cerrar con esto. Sé que hay una forma como Dios nos puede hablar y es a través de la respuesta de la oración. Pero el lenguaje de la palabra de Dios, hermano, es transformador. O sea, llena nuestras vidas. Es muy enriquecedor. Y por eso yo le invito, empiece con un capítulo diario. Hasta hoy en día hay planes de lectura, ¿verdad? Como Radio Restauración estamos martillando, ¿verdad? Esto de la palabra. Y le metemos la Biblia en audio, le damos un plan de lectura, un versículo diario. ¿Y todo esto por qué? Porque hasta hoy en día, hermano, nosotros como iglesia no hemos cambiado el púlpito, sigue estando en el centro. Porque para nosotros el centro de nuestros cultos es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no podemos cambiarla que por un show, por un baile o por esto, por lo... No. Nuestros cultos siguen rigiéndose en la palabra de Dios. Entonces, adelante, iglesia, porque sin la palabra no somos nada. Pero con la palabra que es viva y eficaz, no, hombre, hermano, nada ni nadie podrá contra nosotros. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús y póngase de pie. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Póngase de pie. Y yo quiero que usted le diga al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Quizás, amados hermanos, el tiempo no me daba para seguir dando más versículos, pero basta con que nosotros nos preguntemos qué importancia nosotros le estamos dando a la Escritura, a la palabra de Dios, sabiendo de que es una palabra profética más segura y que no ha sido para interpretación privada, sino para edificar, consolar,
exhortar, llenar nuestros corazones. Yo quiero que levante sus manos al cielo, porque no tengo mucho tiempo, pero levante sus manos al cielo y dígale al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos un manantial de sabiduría. En ella encontramos, Señor, un oasis de bendición para cada uno de nuestros corazones. Perdona, Señor, si no hemos dedicado el tiempo para poder escudriñar, hurgar, buscar lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Ayúdanos también a nosotros los predicadores a leerla, no solamente para predicar, sino para que tú, Señor, nos abras el entendimiento y la comunicación efectiva de lo que tú quieres darnos. Te lo ruego, Dios mío, sabiendo, Padre Celestial, que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe, y que el joven limpia su camino con guardar tu palabra. Gracias te damos, Dios mío. Ayúdanos en esta hora como iglesia a mantenernos firmes en esa palabra profética más segura, en esa antorcha que ilumina nuestro camino. Ayúdanos, Dios mío, y que si es una palabra que penetra hasta partir el alma, pues tú puedes hacerlo, Señor. Que sea una palabra, Señor, viva, eficaz, que rompa toda estratagema humana, y que pueda, Señor, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Sigue mandando, Señor, tu palabra fresca al alma sedienta, te lo ruego. Gracias, Dios mío. Gracias porque sabemos que tú tienes control. Mientras usted agradece al Señor, si hay alguna persona que necesita reconciliarse con Dios, yo sé que no ha sido un mensaje evangelístico, ha sido un mensaje reflexivo de la palabra de Dios. Y si usted necesita reconciliarse con el Señor, yo le invito, sálgase de su lugar y venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. Si hay alguna persona que necesita venir a los pies de Cristo Jesús, o quizás ha escuchado el mensaje en más de alguna oportunidad, pero que no le ha entregado su corazón a Cristo, y dice: realmente la palabra de Dios transforma. Claro, experiméntelo usted. Pero eso sí, esto es de valientes. Si usted quiere ser valiente, entonces venga, sálgase de su lugar y reconozca la necesidad de esa antorcha para que ilumine su camino, para que en este momento sea Dios obrando a favor de su vida. Si hay alguna vida que necesita reconciliarse con Dios o aceptarlo por primera vez, sálgase de su lugar y venga, vamos a orar por usted. Venga, no lo piense más. Necesitamos orar. Pero si usted necesita venir y decirle al Señor: Señor, fallé, entonces venga, reconozca y reciba a Cristo Jesús. Siga orando, iglesia. Siga orando, porque sé que hay personas. Aquí hay una vida. Bienvenido. ¿Habrá alguna otra persona que necesita reconocer su señorío, el señorío de Cristo en su vida? Esa palabra profética segura en tu vida es la que puede transformar. A los oyentes de la radio también le hago la invitación. A los que nos sintonizan a través del internet, no se quede con un concepto o un conocimiento más, porque el conocimiento no transforma. Lo que transforma es un corazón contrito y humillado, el cual Dios no va a despreciar, porque la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanza la misericordia de Dios. ¿Habrá otra persona que se une a este joven? ¿Habrá otra vida que necesita reconocer su necesidad de parte de Dios, para que la palabra de Dios alumbre tu vida? Tú necesitas reconocer a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal.
Te seguimos esperando. Seguimos esperando. Seguimos orando por ti. No puedo extenderme. Última invitación. ¿Quieres venir? Levante sus manos, iglesia, en dirección de este joven, por favor. Oremos. Señor, solo a ti sea la gloria, la honra. Te ruego, Señor, por este joven que ahora viene, Señor, dando cobertura a que tú, Señor, limpies su camino y que limpies, Señor, los deseos de su corazón, porque sabemos que, como tu palabra lo dice, ¿con qué limpia el joven su camino? Guardando tu palabra. Ahora, mostrando valentía, haciendo caso, Señor, a esa palabra profética más segura, es que ahora, Señor, encomienda a él su vida en tus manos. Perdónale, transfórmale, dale una vida nueva. Que el milagro del nuevo nacimiento haga el efecto transformador por el cual tú envías, Señor, esta palabra. Esta palabra, Señor, que rompe todo argumento humano. Gracias te damos. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. La alabanza solo para ti, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios.